Este año es el censo, año 2020. ¿Por qué es tan importante que todos participemos y todos demos la fidelidad necesaria a las respuestas para que ese censo sea el verdadero reflejo de quiénes somos, cuántos somos y cómo vivimos en el Ecuador? Sí, este ejercicio estadístico sucede una vez cada 10 años. Es la única forma en la cual los cantones más pequeños, las parroquias más pequeñas, los barrios más pequeños pueden tener información completa de su condición demográfica, poblacional, de salud, de cuestiones educativas, de nutrición. Es una fotografía que permite identificar la condición económica y social del país. Entonces, al ser tan complejo logísticamente, y recuerdo inclusive, Dini, cuando usted nos colaboró muchísimo hace 10 años para realizar el censo en el 2010, sí. implica una coordinación entre autoridades, entre la ciudadanía, porque es un ejercicio cívico. Por lo tanto, hay que apoyar al censo, pero asimismo hay que participar en su proceso de construcción. Es decir, hay un punto también que es muy importante, economista, ¿no? Que ha sido muy polémico, ¿no? Siempre será una pregunta sin respuesta precisa aquella, ¿qué porcentaje de población indígena hay en el Ecuador? Porque resulta ser que según algunos analistas, mucha gente que es de origen indígena no se reconoce como tal y por lo tanto estadísticamente no cuenta. Sí, es un tema polémico que ha venido superando debates en términos sociales, en términos académicos. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hay que hacer una diferenciación y por eso conviene explicarle de la forma más sencilla a la ciudadanía. No, ¿cómo no? Cuando uno consulta en los censos la autoidentificación étnica, uno no está consultando respecto a su aspecto físico, uno no está consultando respecto a su ascendencia familiar, uno está consultando cómo se autoidentifica de acuerdo a sus prácticas culturales, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su propia autoidentificación respecto a esa lógica que se identifica o tiene un sentido de pertenencia cultural. Por lo tanto, este tipo de preguntas evita que se realicen asociaciones raciales o que caigamos en discursos genetistas o que inclusive caigamos en el error de creer que a la gente hay que calificarla por cómo se ve. Esta es una autoidentificación étnica y tiene que ver con prácticas culturales y de ahí un poco logramos un poco solventar esta polémica. Recordemos, economista Villasís, ¿qué porcentaje de la población se reconoció como indígena en el último censo? Sí, alrededor del 6% en el censo del 2010, y esto ha venido siendo muy comprobado sistemáticamente por otras encuestas y otras investigaciones. No es que el censo arrojó un número extraño, por así decirlo, ha venido sistemáticamente confirmando. Buenos días, economista. Le saluda Rafael Campos. A través de la historia del censo, los resultados, las estadísticas del censo han sido cuestionadas o puestas en duda en algún momento por algunos analistas y editorialistas inclusive. Mi pregunta es, ¿cuán confiables son las estadísticas? ¿Se ha producido en algún momento manipulación de las cifras o esto solamente son leyendas urbanas? Muchas gracias, Rafael, por la pregunta. A ver, la estadística es imposible de que sea perfecta, porque está ejecutada, está diseñada por funcionarios, por seres humanos que también pueden cometer errores. A veces esos errores se pueden deber a pasiones o ideologías o posiciones particulares, a veces esos errores pueden ser tecnicismos que generan problemas políticos. Entonces, yo considero que siempre una estadística pública, sea el censo, sea el desempleo, sea el subempleo, va a ser sujeta a mejora. Pero lo que legitima una estadística, lo que la hace válida socialmente, es que se discuta, que sea transparente, que permita tener canales de participación donde existe una persona que pueda decir, yo creo que esa forma de preguntar se puede mejorar, que otra persona diga, yo estoy de acuerdo que sí se pregunte. Es el proceso participativo el que legitima la estadística, porque nunca vas a poder contentar a todos, pero si haces un proceso participativo de discusión, se va a legitimar y va a mejorar la calidad, porque va a permitir tener mayor aceptación. Usted va a coincidir conmigo, economista, que una falsa radiografía del país no va a permitir la planificación de un desarrollo real.
Totalmente. Yo creo, inclusive, iría un poquito más allá, utilizando su misma idea. Yo creo que hay 3 instituciones básicas en cualquier estado, y eso independientemente si usted quiere dirigir un estado de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, abajo, lo que sea. Usted necesita un sistema de recolección de impuestos eficiente, sea de izquierda o sea de derecha. Segundo, usted necesita un sistema de planificación y gestión gubernamental, porque si no, cada ministerio camina por su lado. Y tercero, usted necesita un sistema de información y estadística para saber hacia dónde apunta el gobierno. Si es que usted no tiene un tercer sistema, nunca le va a funcionar ni el primer sistema de impuestos ni el segundo sistema de gestión. Por lo tanto, si hay algo prioritario que cuidar en el país, son las estadísticas y la información. Sí. Economista, quiero hacerle una última consulta por un tema que ha sido recurrente en todas las campañas electorales, concretamente de un cantón, del cantón Durán. En el cantón Durán me parece que están registradas más o menos 180.000 personas, pero es notorio que ahí vive muchísimo más gente, ¿no? Pero resulta que en el momento del censo, la mayor parte de las personas que viven en Durán resulta que trabajan en Guayaquil, resulta que hacen casi toda su actividad en Guayaquil y no cuentan como parte de la población de Durán, y por lo tanto, cuando se tiene que producir la distribución de los recursos, a Durán le toca menos de lo que se merece, según lo han dicho hasta sus alcaldes. ¿Por qué se da esto? Sí, tiene toda la razón. Hay un tema bastante complejo que algún rato hay que conversarlo a más profundidad porque amerita algunos detalles técnicos, pero yo considero que usted tiene razón, Jimmy. Durán es solo un ejemplo. Hay otras ciudades que se denominan en términos técnicos ciudades satélites o ciudades dormitorio, que lo que hacen es proveer de mano de obra a grandes centros urbanos. Injustamente estas ciudades reciben menos recursos porque cuando se censa o se realiza el operativo censal, hay ciertas autoridades locales que dicen, no, registre el censo como que si usted trabajara y durmiera en la ciudad donde está trabajando. Entonces, este proceso de comunicación es muy delicado y requiere sobre todo que los alcaldes, aquí la clave está en los alcaldes, y es una recomendación que hay que ser muy claros, los alcaldes tienen que conversar entre todos y legitimar y sobre todo transparentar esta cifra. Debe estar registrado en el censo quienes duermen en ese momento el día del censo, porque de esa forma se va a poder distribuir rentas de una forma más justa. Excelente. Ahora, ¿es necesario para esto una campaña de información para pedirle al ciudadano que en el lugar en donde pasa la mayor parte de la semana, o donde paga el arriendo, donde paga la televisión por cable, donde duerme, donde paga la planilla de energía eléctrica, sea en donde permanezca ese día? Exactamente. En estadística eso se denomina residencia habitual. El censo debe capturar la información de acuerdo al lugar donde uno tiene su residencia habitual. Y para eso, precisamente usted ha dado un clavo, se necesita una campaña de información muy práctica, muy didáctica, que le permita hacer entender a la gente, porque aquí hay un tema también que sucede con el censo, que sucede también en las elecciones. Cuando yo, por ejemplo, puedo estar viviendo en Quito todo el tiempo, pero el día de las elecciones me voy a votar a qué sé yo, a Cuenca porque yo soy de Cuenca. En ese momento uno está deslegitimando la propia distribución política de representación, porque en realidad la persona que está afectando mis decisiones políticas es el alcalde de Quito. Lo mismo sucede en el censo, hay personas que a veces se regresan al lugar donde viven o de donde han nacido o de origen para el día del censo, cuando en realidad deberían censarse donde residen habitualmente. Solo eso permite tener asignaciones presupuestarias más justas.